Hola Pepe, muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ya tenemos algunos elementos por el día de hoy, 5 años después, para tratar de explicar, es un crimen que tiene que investigar la autoridad policial exclusivamente, es un asunto de Estado, es un tema político, o es todo junto? Mira, corrupción, Pepe, violencia, impunidad. yo creo que lo que está reabriendo el gobierno de López Obrador es un revisionismo político de un suceso que por la falta de profesionalismo de los ministerios públicos, de los investigadores, por la fama tan mala que dejó el gobierno anterior en materia de procuración de justicia, por la politización de este caso tan extremo, no hay forma de que se le dé gusto a nadie, ni hay forma de que haya credibilidad de la verdad histórica. Yo creo que al final de esta revisión, que va a durar años probablemente, Pepe, va a quedar insatisfacción y frustración. ¿Por qué? Porque la narrativa del gobierno y cuando era oposición y la narrativa de muchos de los voceros del movimiento Ayotzinapa ha sido que los queremos vivos. Y nada por debajo de presentar a los 43 va a generar satisfacción. Y sabemos, Pepe, que esto es algo imposible, porque el sentido común nos dice que después de 5 años, después de que ya hubo un cambio de gobierno, después de que ya hubo un cambio de autoridades a nivel estatal, a nivel federal, es obvio que si estuvieran vivos en algún lado ya estarían localizados. Entonces, eso no va a ocurrir. Y entonces, para los padres y para los voceros y para quienes están haciendo manifestaciones violentas en este momento en la Ciudad de México, no va a haber satisfacción posible. Segundo, también hubo una narrativa de que esto fue el Estado. Hoy en la mañana Alejandro Encinas decía que estos fueron los agentes del Estado. Y en un sentido, los agentes del Estado participaron porque fue la Policía Municipal de Iguala. Eso lo dice la narrativa de la verdad histórica de Murillo Karam, porque probablemente, según Anabel Hernández, a quien entrevistaste hace rato, habría participado el 43 Batallón de Iguala, es decir, las Fuerzas Armadas, porque probablemente hubo también un asunto de omisión muy grave, de irresponsabilidad. Yo no creo que haya sido el Estado en el sentido de que el presidente de la República mandó a hacer asesinato, no, pero fue una cadena de omisiones, negligencias durante muchos años que permiten que cuando estas cosas trágicas ocurran, no haya nadie que lo pueda detener ni nadie que lo pueda castigar. En ese sentido fue la omisión de los gobiernos mexicanos, por supuesto que lo fue, pero esa explicación choca con la idea de que tienen muchos de que al final de esta investigación van a sacar a los 43 jóvenes vivos y van a sacar al exprocurador o van a sacar al expresidente y van a decir ellos fueron los que dieron las órdenes. Eso no va a ocurrir porque no fue así además. Entonces va a haber una frustración. Ahora bien, aquí hay un tema muy delicado entre victimizar y santificar. Muchas de las víctimas se quejan de que son victimizados antes de que se los compruebe un delito. Pero también en este caso los jóvenes ya han sido santificados. Es decir, han sido hechos víctimas y hay muchas narraciones que sugieren que probablemente algunos de estos jóvenes, de estos 43, eran parte de los agentes de distribución de los rojos en Guerrero. Hay quien dice eso, esa era parte de una explicación que el gobierno anterior nunca dio, pero que muchos dicen, por eso los agarraron, porque eran agentes de los rojos. Lo que nos está diciendo Anabel en la entrevista que tú le hiciste, lo que se publica en la prensa, es que en realidad lo que ocurrió es que era un negocio de un cargamento de heroína de $2 millones que estaba escondido en uno de los autobuses y que aparentemente los jóvenes, los 43, se subieron de forma equivocada para trasladarse y que en esto en realidad se trata de cuidar un cargamento de $2 millones y que, según la teoría de Anabel, habría sido el 43 Batallón de Infantería, es decir, el Ejército, es decir, las Fuerzas Armadas, las que orquestaron la recuperación del cargamento y la eliminación de los jóvenes. Pero en el fondo, Pepe, lo que estamos haciendo son variaciones entre la idea de que fue la policía de Iguala en alianza con los rojos, o la explicación de Anabel que fue el batallón de infantería para proteger un cargamento del cártel de los Beltrán Leiva. En realidad lo que están diciendo es, el motivo fue un negocio de droga, 2, fue un pleito entre facciones o entre cárteles, 3, los jóvenes pudieron haberse confundido de autobús o pudieron haber sido parte de la distribución del cargamento, no lo sé, y luego tenemos que finalmente las autoridades no pudieron investigar.
En todo esto, Pepe, yo creo que el tema de las Fuerzas Armadas es muy delicado. Hay muchas personas que consideran que lo que le faltó a la investigación del gobierno anterior fue haber investigado el papel probablemente de omisión de las Fuerzas Armadas que, sabiendo lo que estaba ocurriendo en las calles de Iguala, se quedaron en sus cuarteles callados y escondidos para no involucrarse. Y ese acto de omisión es muy grave. Que una autoridad esté viendo que están siendo masacrados jóvenes, aunque sean culpables de tráfico de drogas, y quedarte en tu guarida, es muy grave. Más grave obviamente sería que ellos fueran los ejecutores, pero yo creo que ese es el tema. Ahora, el gobierno de López Obrador, que ha hecho una alianza sumamente estrecha con las Fuerzas Armadas, sumamente estrecha, como ningún gobierno anterior, si va al fondo de las cosas, significaría citar a declarar al exsecretario de la Defensa Nacional. Hace rato estaban diciendo a quién van a citar a declarar y no escuché que dijeran al exsecretario de la Defensa Nacional o al secretario de Marina. ¿Lo harán? ¿Estarán dispuestos a un enfrentamiento con el establishment de las Fuerzas Armadas? Creo que eso es una cuestión que debe ocurrir si realmente quieren llegar a la verdad histórica. Yo desafortunadamente creo, Pepe, que dentro de algunos años esto se va a ir diluyendo con un poco de frustración, de cansancio, de hartazgo. Los hallazgos o lo que se pueda descubrir al final va a ser un poco frustrante, porque no va a ser una historia épica en donde se descubre un complot internacional, donde estaba el presidente de la República y los jóvenes salen vivos. Eso no va a ocurrir. De tal forma que al final pues va a ser un ejercicio un poco frustrante. ¿Crees entonces que debe de comenzarse de cero o hay que tomar en cuenta todos los 800 tomos previos de la indagatoria, con todos los errores que puedan estar señalados y que puedan salir a la luz eventualmente? Yo creo que la investigación que se hizo tiene elementos importantes. Yo no conozco los expedientes, no te puedo dar una opinión, pero creo yo que hay una narrativa que hace sentido. En todo caso, a mí me parece que lo que deberían hacer es construir sobre eso e ir depurando aquello que no funciona. Probablemente en términos de investigación eso es más complicado porque empiezas ya sesgado por lo que hay, no lo sé. Tengo la impresión de que si empiezas de cero va a ser aún más complicado llegar a alguna conclusión dentro de algunos años. Al final del día, yo lo que creo es que ya hay una intención de revisionismo que me parece bien, pero los 43 y Ayotzinapa es simplemente la manifestación de un proceso de degradación social en todo el país, de la incapacidad de las autoridades y la Procuración de Justicia de proveer seguridad a sus ciudadanos. Eso es el quebranto del Estado mexicano para procurar justicia. Eso es lo que estamos viviendo. Este es un ejemplo y difícilmente vamos a poder resolverlo porque el Estado está quebrado para procurar justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Pepe. Luis Carlos Ugalde, analista político, director general de Integralia Consultores.